A eso de las 3 de la madrugada se soltó un frío viento que nos erizaba la piel, y el aire arrastraba murmullos que parecían voces de la oscuridad. Los búhos cantaban, y a lo lejos los perros aullaban, como si estuvieran presintiendo el peligro, y eso me ponía la piel de gallina. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales del señor David Martínez Carrasco. Como cada periodo vacacional, al finalizar las clases, acudí a la vieja hacienda que mi abuelo cuidaba en el estado de Michoacán, en el pueblo de San Francisco. Honestamente, yo era un niño muy curioso de escasos 10 años, y no ponía atención a las advertencias o prohibiciones que mi viejo me decía, pero sobre todo, la más importante de todas, era que no me acercara a la casa de las brujas. Cosa que no entendí, y por no hacer caso, pagué las consecuencias. Me gustaba jugar junto a la famosa casa de las brujas, en donde mi abuelo me contaba aterradoras historias que ahí pasaron, pero no le di importancia. Solo sabía que teníamos que avisarle a los tíos si veíamos algún buscador de tesoros o profanador, porque estaba prohibido entrar a la hacienda, ya que esas personas solo dañaban las estructuras y se afanaban en buscar esos supuestos tesoros, y en especial el de la bruja, aquella que en su lecho de muerte, al pactar con el diablo, este le dio para que los humanos cayeran en la tentación. Ya era muy afamada la noticia, aunque en el fondo yo creía que eran solo mentiras. Recuerdo que un día viernes, ya casi al oscurecer, miré a una niña chiquita de unos 5 años de edad correr por la parte prohibida de la hacienda, la cual se escondió en los escombros donde estuvo la casa de las brujas, el lugar más prohibido de la hacienda de San Francisco. Esa niña era muy bonita y de mirada triste. Al principio pensé en reportarla con el abuelo, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera, ya que posiblemente la iba a regañar y yo no quería eso. Mejor me le acerqué para hablar con ella y decirle que se fuera con sus padres. Así que me acerqué con un poco de miedo por pisar la zona prohibida. Entré con mucho cuidado recordando todo lo que se hablaba de ese lugar y de ese aterrador pasado. De pronto la niña me jaló la ropa y de entre la oscuridad y la luz de la luna, ella me dio una bolsa pequeña de piel de res con muchas monedas, las cuales todas eran de plata. Todas fechadas en el siglo XIX, las cuales eran de 5 centavos de doña Josefa Ortiz de Domínguez, una mujer muy notable de la época de la independencia de México. Cada que platico o relato esta aterradora experiencia que me pasó, tiemblo, y más porque aún conservo estas monedas en mi poder. Cuando me las dio y me tocó, sentí su mano descarnada y fría. Ella me insistía en que le ayudara a mover algunos escombros donde alguna vez estuvo la prohibida casa de las brujas, aquella en donde los empleados de la hacienda quemaron en su interior a doña Queta, y a una niña que mantuvo bien oculta por años. Y cuando le dieron muerte a esta supuesta bruja, jamás pensaron que también murió su hija con ella. Faltaban unos minutos para las 8 de la noche y a lo lejos se escuchaban los gritos de mi viejo abuelo buscándome. En ese momento, la niña me gritó que le ayudara de favor a buscar entre las cenizas algo que para ella era de mayor valor. Y si la apoyaba en mover los pesados escombros, me daría infinidad de tesoros y riquezas. Ahí noté que la pobre niña buscaba con insistencia algo que perdió, y sus ojos se le llenaban de lágrimas ante la impotencia. Cuando mi abuelo estaba por encontrarme, la niña se asustó y me arrojó un pequeño morral de monedas al piso, el cual recogí de inmediato sin que me vieran, y le pedí a ella que se escondiera. Y bueno, lógico, al ver mi abuelo que entré a la casa de las brujas, me regañó muy fuerte y me mandó castigado a la casa, que estaba como a 10 minutos a pie. En mi camino me encontré a don Feliciano Barajas, uno de los buscadores de tesoros más conocidos de la zona, el cual al verme me preguntó qué es lo que llevaba en mi mano derecha, a lo que en mi ignorancia contesté que unas viejas monedas que me encontré. Me pidió verlas y me dijo que no tenían valor alguno, que de esas ya había muchas, pero que me las cambiaba de valor por monedas actuales, en ese tiempo de 1,000 pesos cada una, una insignificante denominación para la actualidad. Como ni sabía el gran tesoro que tenía en mis manos, acepté. Este señor me subió a su caballo y me acercó a la casa de la abuela.
Cuando estuve a unos metros me despedí de él y entré a cenar. Le conté a mi tío que el abuelo me castigó por entrar a la zona prohibida, y en un descuido el tío me miró las monedas de a peso que traía. Me preguntó que de dónde las había sacado. Como no le podía decir que me las dio una niña y que me daría más a cambio de buscar algo para ella, solo le dije que las encontré enterradas en la hacienda, pero que en el camino me encontré a don Feliciano. Me las cambió por una moneda de 1,000 pesos cada una, y bueno, al oír esto mi tío se enfureció del engaño del buscador de tesoros y lo fue a encarar hasta su casa del pueblo. Gracias a Dios, el tío regresó con el morral, el cual contenía todas las 50 monedas que la niña me dio. El tío estaba aún impresionado porque eran de un gran valor, pero más histórico por la fecha que fueron acuñadas. Me repitió una y otra vez que de dónde saqué las monedas porque no me creía, que era imposible que las encontrara sin escapar o por encima de la tierra. Casi me obligaba a decirle la verdad, pero por temor callé y en ese momento no le conté. Un poco más tarde le hablé con la verdad. Le platiqué todo lo que la niñita me dijo y que a cambio me daría más monedas. Fue en ese instante que los ojos de mi tío brillaron y noté la ambición en su rostro. Me pidió que lo acompañara a esas altas horas de la madrugada a la hacienda. Esto sin que el abuelo se enterara, porque si no se molestaría como no teníamos una idea. Entramos sin hacer ruido y nos acercamos al área donde estuvo la casa maldita, donde quemaron los cuerpos por órdenes del hacendado. Mi tío no creía en lo de la niña, a él solo le importaba el oro, y a pesar de que ya casi amanecía, esta niña no se presentaba. A eso de las 3 de la madrugada se soltó un frío viento que nos erizaba la piel, y el aire arrastraba murmullos que parecían voces de la oscuridad. Los búhos cantaban, y a lo lejos los perros aullaban, como si estuvieran presintiendo el peligro, y eso me ponía la piel de gallina. Y como la hacienda tenía años abandonada, no tenía luz eléctrica por lógica. Como se avecinaba una tormenta, entramos a refugiarnos, pero al ingresar miramos correr a la niña de las que les platiqué, y al final de la habitación se escucharon unos llantos que me decían: por favor, acompáñame. No sé decirles con claridad qué cosa sería esa niña o por qué solo a mí me pedía las cosas. Pero mi tío contaba que esa era mi suerte y que hiciera todo lo que ella pidiera porque si no el tesoro se convertiría en cenizas. Fue ahí que comprendí que esa niña era una muerta, un espíritu en pena y sus intenciones no eran buenas. Comencé a llorar ante la insistencia de mi tío en que la acompañara y ésta me diera más tesoros. Por un momento comprendí que algo llamado ambición lo dominó y lo estaba volviendo loco. Comencé a caminar en dirección de la voz, que de nueva cuenta llegué a donde estaba la casa, aquella donde quemaron a las brujas. Ahí una vez más miré a la niñita excavando la tierra, buscando con insistencia algo. Ella me dijo que le ayudara a sacar sus huesos, que los llevara al cementerio y que le hiciera una misa con las monedas. Solo así dejaría de penar su alma. Al oír eso, sentí como un balde de agua fría caía en mi cuerpo, porque todo era verdad y esa extraña niña era la hija de doña Queta, aquella empleada doméstica que tenía el don de luz y sentía, presentía y hablaba con los muertos, la cual fue confundida con una bruja y por órdenes de su patrón murió quemada en el interior de su cabaña sin que sus verdugos supieran que tenía una niña de 4 años de edad. Estaba oculta ahí, la cual jamás salía de su casa y durante su corta infancia fue condenada a morir en la hoguera. Ya todo tenía sentido, y más los rumores que decían los campesinos de que cómo sufrían al morir quemadas en su lecho de muerte, y que la madre pactó con el demonio entregándole su ser a cambio de que el alma de la niña no quedara en el limbo, y que ésta estuviera en un descanso eterno. Fue ahí que el diablo le entregó a la bruja un tesoro el cual permaneció muy bien oculto, y solo sería para el ser humano que ayudara a esa niña a recoger sus cenizas, las cuales tenían que ser depositadas en un lugar adecuado, donde ella alcanzaría su anhelado descanso eterno. Ahí también entendí que el diablo, demonio o Satanás, como quieran llamarlo, no siempre es malo y acepta los pactos. Dicen que es engañador y traicionero, pero no lo creo, porque sí cumplió su palabra. Y días después, con ayuda de mi tío, llevamos las cenizas de esta niña donde anhelaba. Ahora ya está en descanso eterno.
Pero lamentablemente su madre no corrió con la misma suerte, ya que al día de hoy y cada noche se siguen ahí apareciendo bolas de fuego. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales del profesor Claudio Aragón. Esta historia sucedió una mañana justo cuando el minero Macario, un humilde trabajador de Real de 14 en San Luis Potosí, trabajaba en una mina en el estado de Hidalgo e iniciaba sus arduas labores. El noble Macario, como era de costumbre, se despidió de su mujer dándole un beso en la frente. Era extraño, porque ya casi no salía de día, nunca iba a misa y menos acudía al mercado. Según a la mujer le traían a la casa a los vecinos lo necesario para vivir, ya que supuestamente tenía problemas de artritis y no podía caminar. Apurado casi corrió, ya que estaba a minutos de entrar a trabajar en la mina de plata. Casi al llegar notó que había mucho alboroto y entre la multitud del camino muchos rumoraban que una extraña mujer se había llevado un bebé recién nacido y que no lo encontraban. Extrañado el minero se detuvo unos minutos y ahí se enteró de que en un mes ya se habían perdido más de 10 bebés y todos sin bautizar. Que en algunos casos miraron un enorme guajolote bailar en los techos de las casas y antes del amanecer ya no estaba el niño. Como el minero no tenía estudios y no sabía mucho acerca de estos rumores, solo escuchó y de nuevo emprendió su camino rumbo a la mina. Mucha gente creía que una jauría de coyotes o lobos eran los responsables de estas pérdidas, pero nadie imaginaba que esto se trataba más bien de una auténtica y real bruja chupasangre. La verdad era que las aberrantes brujas chupasangre se robaban a las criaturas inocentes y las devoraban en el interior de las minas, y en otros casos ahí dejaban los huesos tiernos. Esta tarde a la hora de la comida, Macario se sentó en una piedra a saborear sus alimentos con su buen amigo Luis Tolentino. ¡Qué rico! Macario sacó unas tortillas hechas a mano, un bote de arroz y bastante carne picada en buena apariencia y agradable olor. Al ver tanta comida de parte de Macario, Luis miró lo que le pusieron y con desprecio le reprochó que a él siempre le ponían frijoles y nada más. Que cómo era posible que a su amigo a diario le dieran carne si ambos no tenían hijos y ganaban exactamente lo mismo. Y bueno, con un poco de envidia, Luis le recalcó que en su casa una vez al mes comían carne, que ya eso era un lujo, y que no cualquiera se lo podía dar. Al oír esas palabras, Macario, algo molesto, le dijo que le daría un taco, pero que se dejara de quejar, ya que su mujer se paraba muy de madrugada para ir a la masa y comprar carne de caballo, que como era más barata, le ponían bastante para que rindiera. En ese momento Macario, extrañado, le contó a Luis que su esposa era un poco extraña, ya que acostumbraba a hacer sus labores a altas horas de la noche, y que antes del canto de los gallos terminaba y que se echaba a dormir. También le platicó que cuando llegaba a trabajar de la mina, siempre le daba un extraño caldo el cual le provocaba un pesado sueño y caía rendido, que despertaba ya al amanecer, y que siempre ya estaba guisando la carne del desayuno, la cual tenía un extraño sabor jamás conocido. Fue ahí que Luis le metió la duda a Macario, le dijo que espiara a su mujer, que posiblemente era una bruja como aquella que se robaba a los niños, que eso se le hacía muy raro y que para salir de dudas no comiera ese caldo tan solo por una vez, que cuando ella se descuidara lo diera mejor a los perros. A la mente de Macario vinieron muchas cosas como por ejemplo, de dónde sacaba la carne todos los días y ganaba lo mismo que Luis. También recordó que en 10 años de matrimonio ella casi no salía de día, que no comía casi nada y que en ocasiones se veía cansada, arañada y con manchas de sangre. Macario sonrió y le afirmó a Luis que su mujer no era ninguna bruja y que para callarle la boca solo por esa noche no comería ese extraño guiso. Parte del día, al estar en la mina, le entró la curiosidad a Macario, y más por las extrañas cosas de la esposa, la actitud y así como la duda que le dejó Luis su amigo. Al llegar a casa, la mujer estaba durmiendo bien tapada con las cobijas como de costumbre. Un poco de malas, pero se paró y le dio a Macario ese extraño platillo de comer. Y cuando se volvió a dormir, fue que Macario se lo aventó a los perros sin que ella se diera cuenta. En eso se hizo el cansado y se fue a dormir.
Ambos descansaban en camas separadas, ya que la enfermedad de ella le impedía una vida marital normal. Fue ahí que, al ver al marido dormido, se paró y salió prisa rumbo a las minas del Real de 14, esto en el estado de Hidalgo. Macario no sabía qué hacer, porque si la mujer lo descubría espiándola, posiblemente se terminaría el matrimonio, esto al no tenerse confianza. Pero, por otra parte, la duda que le sembró Luis lo mataba, y optó por seguirla ya por la mina, a unos 800 metros. La esposa, para tener artritis, caminaba bastante deprisa y Macario le perdía la pista. Fue ahí que mejor regresaría a su casa, pero al momento de hacerlo, de reojo miró que ésta se echó a volar por allá por los cerros. Él temblaba de pies a cabeza y estando ahí por las minas, él se quedó en la entrada de una cueva. Él trató de no hacer ruido para ver qué hacía, y cuando ésta empezó a decir unas palabras extrañas, en segundos se desprendió totalmente de su piel. Ahí, frente a los ojos de Macario, que estaba oculto, se postró una aberrante y fea mujer que, después de quitarse los pellejos, se tiró al piso. Se desprendió de sus piernas, se quitó los ojos y por último los brazos, para mutar en un guajolote, al cual le salieron patas y alas, dejando su miserable cabeza sin cuero. Esa escena impactó al marido, y más porque al estar completamente despellejada, en minutos dio un brinco y emprendió el vuelo, posiblemente a robarse a algún otro niño. Macario estaba mudo de miedo y tristeza, pues a esa mujer a la que tanto amaba no era sino una aberrante bruja. Cuidándose de no ser descubierto, Macario pensó una y otra vez cómo hacerle para esconderle sus miserables partes a su bruja mujer, pero no se le ocurría nada. Caminó rumbo a su casa para traer un machete y leña para quemarlas. Al llegar a su casa, miró a sus dos perros completamente dormidos por el alimento que él comía. Fue ahí que recordó a su abuelita decir que las brujas de la Huasteca odiaban la sal tanto como a Dios. Así que tomó 1 kilo de sal y valientemente regresó allá por las minas. Al estar frente a ese cuerpo y partes aberrantes, él la roció con sal y se escondió hasta que la bruja regresara por sus partes. Macario se estaba casi quedando dormido cuando escuchó un aleteo, y de reojo miró cómo aterrizó un enorme guajolote ahí, junto a los miserables restos. El minero miró al repugnante ser con el que se había casado. Esta era anciana, olía mal y tenía la carne llena de llagas, pues en minutos mutó de su estado de ave al del ser semihumano, sin piel. No daba crédito que durante 10 años vivió con una auténtica y miserable bruja chupasangre. La luz de la luna dejaba ver el rostro descarnado de ese ser, y de pronto sacó unas enormes garras con las que se estiró el viejo cuero que se había quitado horas antes. Estaba a punto de colocarse la piel y al hacerlo, ésta se empezó a convulsionar, pues estaba quemando lentamente, al grado de que en su desesperación esa bruja de la Huasteca bramaba como un animal, y su agonía era tal que falleció en minutos a consecuencia de la sal que le deshizo la piel. Cuando ésta quedó reducida a tan solo un despojo humano, Macario tomó los restos, así como las piernas, brazos y cuero. Los metió al interior de la mina. Después de eso, el minero ya no apareció. Unos dicen que se lo llevó una bruja, otros que quedó atrapado en las minas, pero la verdad es que se fue a vivir a San Luis Potosí. Esto ante la vergüenza y el dolor de ser el marido de Rómula, la bruja de la Huasteca, de Real de 14, en el estado de Hidalgo, México. El terror está más cerca de lo que crees. Y no lo digo yo, lo dicen ellos.